Bien, se ha calculado la suma de Riemann, como justamente se muestra aquí en esta primera ecuación, la suma de Riemann para la función identidad, utilizando extremos derechos de cada subintervalo, y llegamos a que esta es la fórmula b cuadrada menos a cuadrada sobre 2 más la diferencia de b menos a al cuadrado sobre 2n, donde b y a, por supuesto, son los extremos del intervalo donde se está trabajando. A es el extremo izquierdo y B es el extremo derecho. Bien, entonces al aplicar el límite en esta suma respecto de M, ¿sí? Justamente como lo indica la definición, el límite de las sumas de Riemann, entonces nosotros vemos que el segundo término depende de N y justamente esa N pues está como un denominador. Justamente con esto vamos a aplicar las propiedades de los límites y bien, en el segundo límite, pues justamente aplica que el límite de una expresión sobre n, cuando n tiende a infinito, es decir, la variable del límite es n y que está como denominador, pues justamente este límite se va a volver cero, como se especificó en las diapositivas anteriores. Bien, por lo tanto, justamente el límite de la suma de Riemann, para este caso, pues va a ser b cuadrada menos a cuadrada sobre 2. En general, para cualquier punto, cualquier valor de el punto, digamos, muestra o representante, ya sea extremo izquierdo o punto medio del intervalo, pues la fórmula va a ser la misma, es decir, el límite va a resultar siempre el mismo. Este límite que resultó b cuadrada menos a cuadrada sobre 2, si nos damos cuenta, es el primer término en la suma de Riemann, su resultado en términos de b, de a y de n. Y justamente esto sucede porque se refiere a este límite porque el límite no depende de n, es decir, la expresión de aquí no depende de n. Entonces, pues justamente el límite permanece constante. Bien, así es como tenemos justamente que el límite de la suma de Riemann es b cuadrada menos a cuadrada sobre 2 para la función identidad, f de x igual a x, como se muestra en la figura, para un intervalo a, b. Bien, entonces, de esta manera nosotros concluimos justamente ya con la definición definitiva que tenemos la integral desde a hasta b de la función identidad dado como b al cuadrado menos a al cuadrado sobre 2. Es así como se obtiene el valor de la integral definida. Bien, por supuesto que se puede mostrar que esta fórmula que acabamos de obtener, ¿sí? Es correcta. ¿Y cómo? Pues calculando el área con la fórmula para el área de un trapecio cuya base mayor mide f de b igual a b, es decir, la función f evaluado en el extremo, digamos en este caso, el extremo derecho del intervalo y sería esta altura, ¿sí? Pero tendríamos que calcular, por supuesto, ver el trapecio, digamos, que está, digamos, en forma horizontal, lo tendríamos que poner en forma vertical. Bien, la base menor sería f de a, es decir, esta altura aquí en el extremo izquierdo del intervalo donde estamos trabajando, ¿sí? Por supuesto, f, recuerde que es la función identidad, es decir, para cada valor de x te regresa el mismo valor de x. Bien, y entonces, pues justamente lo que vamos a tener a continuación es la altura. ¿La altura quién es? Pues la altura es b menos a, ¿sí? Es decir, la longitud del intervalo donde estamos trabajando. Recuerde que es el extremo derecho menos el extremo izquierdo para encontrar la longitud del intervalo. Bien, en la fórmula para el cálculo del área del trapecio dice que tenemos lo siguiente. Es la base mayor más la base menor entre 2 multiplicado por la altura. ¿Sí? La altura es b menos a y la suma de las bases son b más a. ¿Sí? B es la base mayor y a es la base menor, dado las condiciones de la función identidad. Todo eso sobre 2. Muy bien, y si nos damos cuenta en el numerador, justamente en el numerador es digamos que es un producto de binomios conjugados. Si el estudiante no comprende qué son binomios conjugados, le recomendamos que revise nuevamente cómo en los productos notables, cómo realizar el producto de dos binomios conjugados. Bien, y aquí lo tenemos, si observamos es lo mismo, los dos binomios tienen los mismos términos, a excepción de que el segundo término cambia de signo.
Y entonces al realizar el producto notable de estos dos binomios conjugados va a dar b cuadrada menos a cuadrada sobre 2. Bien, y en efecto, pues es la fórmula de la integral que hemos obtenido con el límite de las sumas de Riemann aplicando la definición. Bien, se pide entonces que el estudiante pudiera practicar esta fórmula, ¿sí? Utilizando la fórmula del área del trapecio, cuando A es igual a 3 y B es igual a 7. Por supuesto, la función es la función identidad, ¿sí? En la que hay que graficar primero pues, la función en el intervalo A, B, es decir, para ilustrar el trapecio que se indica en la figura de esta diapositiva, para los dos valores de A y de B. A es igual a 3 y B es igual a 7. Y luego calcular el área utilizando la fórmula de la geometría elemental que hemos mostrado aquí. La suma de las bases, la base mayor más la base menor, por la altura sobre 2. Bien. Luego, en el intervalo A, B, y comparar que ambos resultados son iguales, el de la fórmula de la geometría elemental y el de la integral definida. Bien, justamente se refiere a utilizar primeramente eh, esta fórmula de la geometría elemental y luego la fórmula, por supuesto, de la integral definida para la función de identidad en el intervalo A, B, justamente esto. Y debe tenerse el mismo resultado. Bien, hasta aquí queda.